Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más al Arte de Educar aquí en Canal Diocesano de Televisión. El actual curso pastoral nos pide reflexionar sobre educación y sobre la formación del cristiano. Y en esta línea, y tal y como ya sabemos, juega un papel destacado la doctrina social de la Iglesia. Convencidos de ello están los miembros del grupo Polis, con los que cada mes nosotros compartimos espacio en este programa. Hoy, para hablar de la doctrina social de la Iglesia y la política. Les presento a nuestros invitados. En primer lugar, Julio Comendador, miembro de Polis. Julio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Conchi. Gracias. Alfredo Ruiz, coordinador de Polis. Bienvenido, Buenas noches, Alfredo. Conchi. Y tenemos también con nosotros a Teresa Cid. Ella es profesora de pensamiento político en el CEU San Pablo. Colabora además como profesora en el Instituto San Juan Pablo II. Es cruzada de Santa María y coordina distintos cursos de pedagogía en la Fundación Universitaria Española. ¿Qué tal, Teresa? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Yo decía, doctrina social de la Iglesia. Yo creo que no se entiende la formación del cristiano sin hablar de la doctrina social de la Iglesia. Quedaría como incompleto, digamos. Teresa, ¿qué te parece? De hecho, tal vez una de las cosas más importantes que tenemos en este momento es no solo conocerla, que es el paso previo, sino sobre todo el ver hasta qué punto es importante, no solo para los cristianos, sino para toda la sociedad, el llevar a la vida personal y pública ese riquísimo legado que tenemos, que es más antiguo que la misma Iglesia, ¿no? Porque si hablamos de doctrina social de la Iglesia, pues nos tenemos que remontar ya pues, a las importantísimas enseñanzas del Antiguo Testamento, el mismo Jesucristo que tiene pues, esas recomendaciones en tantos pasajes memorables del Evangelio, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de enseñanzas que es verdad que de una manera más sistemática se suele citar como documento programático la Rerum Novarum, pero va muchísimo más allá, ¿no? Y por otra parte, la doctrina social de la Iglesia es más que los documentos magisteriales, realmente son las enseñanzas de nuestra fe que nos enseñan a ver la dimensión social y relacional del ser humano, ¿no? Entonces, no es tanto una enseñanza teórica, que tiene por supuesto su contenido teórico también, cuanto unas indicaciones para la vida, ¿no? Y es verdad que a veces, no solo en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, sino en otros ámbitos, pues los cristianos descuidamos nuestra propia formación, es decir, nos formamos mucho en el ámbito profesional, en otros ámbitos, pero lo que es el crecimiento en el conocimiento de toda esa herencia maravillosa, que no es solo una herencia, sino que es también un programa de cara al futuro, pues a veces nos quedamos con unos niveles pues muy básicos, y lo cierto es que cuando se conoce, se ama y se vive y cambia a las personas y a la sociedad, ¿no? Es por lo tanto una cuestión práctica, no es Sin tanto duda, teoría. Sin duda, es una enseñanza para la acción, sobre todo para vivirla, ¿no? Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia no estamos hablando de un posicionamiento de la Iglesia sobre cuestiones directamente políticas o económicas, sino que es una enseñanza que va dirigida a formar la conciencia, no solo de los fieles, sino la conciencia, para saber reconocer el bien de la persona, no solo en el plano individual, sino en el plano social y comunitario, ¿no? Entonces, no es una tercera vía entre capitalismo y socialismo, no es un programa político, no ese es el contenido ni el propósito de la doctrina social de la Iglesia, sino que nos ayuda pues, a formar la conciencia para después tomar nuestras decisiones en nuestra vida personal y comunitaria, ¿no? Decisiones que a veces tienen que ver y pasan por la política. Es el tema que planteamos hoy. Doctrina social en la Iglesia y política. La misión de la Iglesia no pasa por ahí, ¿no? Sí, no, Teresa bueno, va a yo aclarar ya mejor. damos la palabra a los demás organizadores de la sesión de hoy. El dar a conocer
y sobre todo el vivir, el llevar a la práctica la doctrina social de la Iglesia, no es tarea de la Iglesia como institución, sino que es tarea de los cristianos, ¿no? Entonces, la Iglesia, el papel que tiene de ayudarnos a nuestra propia reflexión, publicando pues, algunos documentos o algunas intervenciones en cuestiones muy determinadas, pues es un papel muy importante, pero ciertamente eso se quedaría en nada si los cristianos no lo llevamos a nuestra vida y sobre todo pues, a nuestras responsabilidades en la sociedad en la que vivimos. Entonces es tarea nuestra, ¿no? El hacer valer la doctrina social de la Iglesia es tarea de los laicos. A ver, Alfredo, Julio. Sí, la Iglesia no tiene una misión, desde luego, estrictamente política. Lo que pasa es que, lo decía muy bien Teresa, que le interesa a la persona de una manera integral en toda su vida, en todas sus dimensiones personales, en su dimensión colectiva. Indudablemente, un elemento fundamental de la vida colectiva de la persona y afecta a su vida personal es la política. Y desde esa perspectiva es desde la que entiendo el que la Iglesia se ha visto llamada a pronunciarse desde esos tiempos antiguos bueno, no solo la Iglesia, antes de la propia Iglesia, ya digo, nuestra fe, el contenido de nuestra fe, pero la propia Iglesia se ha visto llamada a pronunciarse. Y se ha visto llamada además con llamadas concretas, ¿no? Porque según entiendo, según estudiamos incluso conjuntamente Teresa y yo en el CEU, los cristianos de finales del siglo XIX urgen al propio papado a que se pronuncie sobre unas cuestiones que son esas cosas nuevas, se puede traducir, o realidades nuevas del cambio sociopolítico que se estaba produciendo, ese ascenso del socialismo, ese capitalismo excesivo, salvaje que podía existir, esos abusos sobre una clase trabajadora recién surgida después de un cambio social que había habido, y en defensa del hombre, no por ningún afán de poder, desde el propio magisterio se ve obligado a decir una palabra apoyada en la revelación y en la fe, en la revelación y en la razón, para orientar al hombre. A mí me gusta entender, y creo que es una interpretación personal, pero creo que tiene algo seguramente de realidad, que la doctrina social de la Iglesia es un don, como tal, hablo ya de lo que es la doctrina social a partir del XIX, un don a los hombres de este tiempo, ¿no? Que si no existiera, como pasaba con esos hombres de finales del XIX, no lo sé si la echaríamos de menos, pero es que la tenemos ahí como ese legado tan rico que decía Teresa, y que por lo tanto entiendo que debiéramos acoger ese don de la Iglesia, ese don seguramente que viene a través de la Iglesia, de parte de Dios, para los hombres de nuestro tiempo, para acometer esas realidades nuevas tan complejas y que se convierten en amenazantes, también en oportunidades, pero muchas en amenazantes para la realidad de la persona en nuestro tiempo. Y conectando con la pregunta primera que le hacías a Teresa, y por terminar la intervención, entiendo que en ese sentido para el cristiano se convierte en fundamental, porque sin ella, sin formarse en ella, no termina de ser completo, de ser quien es, y forma parte para los laicos de nuestra condición, de nuestra misión, de nuestra vocación para transformar esas realidades, ¿no? Para mejorar esas realidades, humanizarlas. Así es como entiendo de partida lo que puede ser la doctrina social de la Iglesia en su proyección sobre lo público, que es su ámbito. Julio. Bueno, por completar un poco algunas cosas que hemos comentado, por supuesto que la doctrina social de la Iglesia no es ni un recetario, ni hablando de la política un programa electoral, ni mucho menos. En Polis, cuando empezamos a caminar profundizando sobre la doctrina social de la Iglesia, poníamos el ejemplo como que la doctrina social de la Iglesia es una linterna que da luz, ¿vale?, a lo que es la realidad de la vida pública, la vida personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, lejos de ser una lista de la compra, es
una luz que de verdad a los que la vamos profundizando poco a poco nos ayuda a nuestro día a día. Personalmente, como apasionado de la política, incluso estoy estudiando ahora ciencias políticas, uno va viendo cómo lo que, por ejemplo, la ciencia política habla de que existe un marco formal en lo que se llama polity, que viene de los griegos, de cuando Aristóteles y Platón hablaban de lo que es el Estado, lo que es las distintas formas de gobierno, democracia, lo que son las leyes. Los actores de esa política, que lo llamamos, la ciencia política lo llama los politics, ¿no? que serían pues, todos los partidos políticos, lo que serían, pues, en definitiva, las personas que se dedican a la política. Ahí vas viendo cómo la doctrina social de la Iglesia pues, te va iluminando, ¿no? Hablaba antes de personas, pues la doctrina social de la Iglesia te pone el principio de la dignidad humana, ¿no? Entonces, desde ahí hay que partir a ese otro marco formal que hablaba de Estado, que hablamos de democracia, y uno va viendo cómo en las distintas encíclicas de los Santos Padres pues dan respuesta. Por citar, por ejemplo, hemos hablado ya de Rerum Novarum, el Papa Juan XXIII dejó muy clara esa relación entre Iglesia y Estado en la encíclica Pacem in Terris, y luego como el Concilio Vaticano II nos saca de ese marco formal hacia afuera, ¿no? Ahora hablamos mucho de políticas públicas, de lo que es la policy, y en ese camino, por supuesto, desde el Antiguo Testamento y del Evangelio, la Iglesia también nos ha enseñado cómo hay que salir hacia afuera, ¿no? Cómo es la familia, cómo es la educación, que no es un recetario político, pero en ese sentido sí que nos ilumina, ¿no? ¿Y qué justificación o qué legitimidad creéis que tienen las propuestas inspiradas en la fe? Es decir, ¿cómo pueden ayudar al ámbito o iluminar el ámbito de la política desde la doctrina social de la Iglesia, sus enunciados, juicios y criterios en este ámbito? Casi sí. Me parece muy importante la pregunta que nos hace, y creo que es obligado a hacer referencia a ese importante documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe del año 2002, en donde se nos daban unas indicaciones sobre la actuación de los cristianos en la vida pública, ¿no? Y en ese documento se recuerda cómo la presencia de los cristianos en la vida pública no tiene como objetivo imponer lo específico de nuestra fe, sino defender la verdad sobre el bien de la persona, que es una verdad que se puede conocer simplemente por la razón natural, ¿no? Ese bien sobre la persona, y que cuando lo vemos recogido en las enseñanzas de la Iglesia no pierde su legitimidad civil o su laicidad, ¿no? Cuando los sacerdotes predican que no hay que robar, eso no es una cuestión religiosa, es una cuestión de justicia, ¿no? Que no está directamente relacionado con la fe, ¿no? Entonces, defender la verdad sobre el bien de la persona y proponer sin recortes toda la integridad del bien de la persona. Y por otra parte, la fe cristiana, nuestro Dios es un Dios del logos, de la racionalidad. Entonces, como muy bien explicó San Juan Pablo II, en realidad la doctrina social de la Iglesia es una rama de la teología moral, y la fe, esa fe que nos permite comprender, ir más allá, es como una linterna, efectivamente, que nos permite comprender en toda su riqueza la integridad de la experiencia humana. Entonces, es muy importante el saber comprender que a través de la fe no solo no estamos imponiendo nada, sino que estamos con una mirada que nos permite comprender la grandeza realmente del ser humano y la importancia para el ser humano de construir una sociedad con una gramática verdaderamente humana, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante distinguir pues estos dos aspectos, que la presencia del cristiano en la vida pública no es tanto para imponer la fe,
aunque al mismo tiempo somos conscientes de lo importante que es la fe para tener una comprensión más profunda de los problemas que podemos estar analizando, ¿no? Y que nuestra presencia en la vida pública es para defender la verdad de la persona que está vinculada al bien personal y comunitario, ¿no? Entonces no es imponer, sino proponer y mostrar la belleza, y como muy bien decía Julio, el mensaje del Evangelio no se traduce en recetas, ¿no? Sino que realmente es una sabiduría de vivir, que no se puede reducir ni siquiera a un arte de vivir en lo humano, sino que va incluso más allá. Es decir, como estábamos recordando cuando veníamos hacia aquí, el cristianismo realmente es cuestión de grandeza, y saber ver esa grandeza en cada uno de los aspectos en los que nos podemos ver implicados, ¿no? Entonces, lejos de complejos o de estar calculando hasta dónde digo, dónde no digo, dónde puedo parecer pues de otra época, yo creo que hay que mostrar lo que somos, sabiendo que nuestra aportación como cristianos en la vida pública es absolutamente esencial, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia que se toman como contenidos fundamentales y que, bueno, pues son aplicados en el ámbito de la política? Yo, por ejemplo, bueno, ya hemos ido avanzando algunos. Básicamente empezaba antes hablando de la dignidad de la persona como ese input hacia lo que sería el marco de la política, como se dice, ¿no? Y ese es el principio básico y fundamental, sobre el que luego han ido emanando muchas de las leyes que tenemos ahora, por ejemplo la de los derechos humanos, ¿no? Y sobre él, pues sí que podríamos entrar en ese marco formal del que hablaba antes, y ahí sí que la doctrina social de la Iglesia ilumina con dos principios, por ejemplo, muy básicos, que uno es el de subsidiariedad, que, por ejemplo, es una de las claves del nacimiento de Europa, ¿no? Ahora que Europa parece que a veces está en entredicho, se habla mucho de los padres de Europa, y si rebuscas de dónde nace ese espíritu del nacimiento de Europa, aparece este principio de subsidiariedad, que es uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Sobre él se apoya el de solidaridad también, que os voy a decir, ahora se habla mucho de solidaridad, casi a veces de más, pero si uno de verdad profundiza sobre ese principio, pues está esta comparativa de primer, tercer mundo, de cómo al final el bien común y el destino universal de los bienes, que son los otros dos principios, y con eso ya estarían los 5, así como marco que establece la doctrina social de la Iglesia, pues enarbola un poco esa salida hacia afuera, ¿no? Hablábamos del marco, el cómo esa acción pública que los cristianos tenemos, en este caso en concreto en la política, pues también los podemos ver desde esa luz, ¿no? Se habla también mucho del bien común, me parece que lo defendemos todo, pero es verdad, si luego hablaremos de partidos políticos y de personalismos, pero de verdad cuando uno deja a un lado eso y tiene claro lo que es el bien común y ese destino universal de los bienes, que son estos dos principios con los que más o menos se cierra la doctrina social de la Iglesia, pues iríamos hacia ese mundo mejor, ¿no? que hablamos muchas veces. Uh-huh. Claro, y además, Julio, tendríamos el principio de participación también, que es fundamental en este ámbito precisamente de lo que es la política. Todos estamos llamados a participar de ese bien común, ¿no? Que es el fin de la política, tal como concibe la política la doctrina social de la Iglesia. Entonces todos estamos llamados a participar en un doble sentido, en el sentido de construirlo, de ayudar a construirlo, todos desde nuestro lugar, nuestra edad, nuestra vocación, nuestro ámbito en la sociedad. Todos construimos el bien común con nuestras aparentes pequeñas acciones o con nuestras grandes acciones, cada uno, ya digo, en su ámbito, con esa subsidiariedad, y todos estamos llamados a participar de ese bien común, a recibirlo, en el sentido de ese destino universal de los bienes. Todos los bienes están destinados a todos. Y este principio de participación es fundamental también porque en la concepción actual ya de la doctrina social de la Iglesia queda claro la afirmación de la democracia, de una democracia con fundamentos morales, de la democracia como
no diría el régimen ideal, pero el régimen legitimado para regir nuestras comunidades, porque es el que permite que todas las personas puedan participar en la comunidad política y puedan ser quienes controlen de alguna manera al gobernante, y quienes, en caso de que se vean defraudadas por él, pues quienes están llamadas a sustituirlo, teniendo en cuenta que la participación, ya digo, es mucho más amplia que todas estas cuestiones, no se limita al voto, y que también la democracia debe luego concretarse, los procedimientos en que consiste, en formas lo mejores posibles, y por lo tanto habrá mejores formas de democracia que otras. Teresa. Me parece muy interesante el complemento que acaba de hacer Alfredo sobre la participación, aunque realmente está ya de alguna forma implícito en el mismo concepto de subsidiariedad, tal y como lo explica el magisterio de la Iglesia, porque en realidad el principio de subsidiariedad lo que significa, o el objetivo que tiene, es garantizar una pluralidad que existe en la sociedad de una forma ordenada, de tal manera que, digamos, que las entidades superiores no suplanten o no resten a las intermedias o más pequeñas la capacidad que tienen de aportar o de participar en la sociedad. Entonces, realmente, subsidiariedad significa garantizar la participación de todos y que cada uno a su nivel, por ejemplo, que el Estado no sustituya a la familia en lo que la familia puede hacer, o que no tome decisiones en el ámbito educativo o en el ámbito económico que le corresponden directamente a la sociedad civil como familia, como empresa, ¿no? Entonces, garantiza precisamente la participación de todos, ¿no? Y el otro gran pilar de la doctrina social de la Iglesia, que nos propone la doctrina social de la Iglesia para construir una sociedad con una gramática verdaderamente humana y social, es la solidaridad, que a nosotros nos puede parecer casi como evidente, porque a lo mejor vivimos en un ambiente donde pues vivimos nuestra fe y todos tenemos como una concepción donde, bueno, pues la solidaridad es un aspecto fundamental, que la mejor definición de solidaridad tal vez la proponía no en un documento del Magisterio, sino en su famosa obra Persona y Acción, Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, trata al otro como te gustaría que te traten a ti, ¿no? O es la determinación firme y perseverante de empeñarnos por el bien común, ¿no? Pero realmente digamos que el ambiente cultural y político en el que nosotros nos movemos, partimos de una concepción profundamente individualista de la persona, donde no vemos realmente, porque la solidaridad no es dar de tu tiempo, de lo que te sobra en verano para colaborar en una ONG, realmente es una actitud de ver al otro como hermano. Y culturalmente, digamos que el pensamiento dominante, pues en el fondo sigue vigente una concepción antropológica muy pesimista, donde vemos al otro más como un rival que no como un hermano, ¿no? Entonces, el recuperar un sentido fuerte de solidaridad, que para un cristiano comprometido pues llega a la caridad, es decir, va más allá de la mera solidaridad, pero es muy importante, ¿no? Porque cuando estamos hablando del ámbito social, pues no es lo mismo ver al otro como un hermano o como un rival con el que estoy compitiendo, Claro, ¿no? Y que se nos recuerde esta perspectiva a la hora de reconocer la dimensión social y relacional del ser humano, me parece que es muy importante. Y por otra parte también, pues cómo estos principios se complementan con los valores de los que ya hablaba el Papa Juan XXIII, ¿no? La verdad, en una sociedad sin verdad se convierte en una sociedad totalitaria, aunque tenga una forma aparentemente democrática, ¿no? El respeto a la libertad, ¿no? Que otros no decidan por mí, la justicia, ¿no? Y qué duda cabe que la primera injusticia es siempre el pecado, ¿no? Porque el pecado tiene siempre una dimensión social, ¿no? Y cuando en Solicitud do Rei Socialis se nos hablaba de las estructuras de pecado, en realidad las estructuras de pecado pues se llega a ellas por la acumulación de muchos pecados personales, que tienen siempre una dimensión social, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede parecer a lo mejor como
como evidente, pero no lo es tanto, ¿no? Y es de una riqueza y de una belleza impresionante cuando realmente sabemos hacer vida pues estas enseñanzas que nos recuerdan pues la verdad en el fondo del ser humano, ¿no? Que está oscurecida pues por muchas ideologías o el mismo bien común. O sea, es que no tiene el mismo significado ni el mismo valor. Posiblemente hoy sea solamente en el ámbito del pensamiento cristiano donde se sigue recordando, bueno, y estudios muy interesantes que están saliendo pues más en el ámbito de la cultura anglosajona, de grandes pensadores, en el ámbito de la ética, que es el bien común. O sea, porque cuando a veces se hace referencia al bien común en los discursos políticos, no se está hablando en realidad del bien común, se está hablando del interés general, que es un concepto, de la mayoría, claro, por definirlo. Que es un concepto ideológico que muchas veces nada tiene que ver con el bien común, ¿no? Entonces, conocer realmente el bien común es el fin de la política, ¿no? Pero el bien común no es la suma de los bienes individuales, ni hace referencia a un reparto solo de la riqueza, sino que realmente cómo se construye el bien común, participando, con acciones comunes que nos ayudan a cada uno de nosotros a crecer, ¿no? Pues ahí está. Ha sido importantísimo el magisterio social de Benedicto XVI, sobre todo la Caritas in Veritate, que en gran parte, que fue muy bien acogida, por cierto, por la crítica y por los especialistas, que en gran parte pues está todavía por conocer y por explorar, porque hay que recordar que con las ideas viejas se va muy deprisa, pero con las nuevas hace falta mucho tiempo para que vayan asentando y para que realmente las vayamos haciendo vida, ¿no? Y él en ese documento, en la Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, mostraba cómo no podemos seguir con el viejo cliché, la economía genera riqueza y la política lo distribuye. Es decir, es una manera muy simplista de ver la relación de la economía con la política y además en la vida social tenemos que atrevernos a ver la centralidad de la gratuidad y de la lógica del don. Es decir, si reducimos todo a criterios meramente utilitarios o buscar la máxima eficiencia, al final, en lugar de generar más riqueza, lo que se empobrece es la propia sociedad. Precisamente porque el hombre es un ser social y político que necesita de esa solidaridad, que es un pilar fundamental en la vida social. Entonces, la lógica del don y la gratuidad no es algo que corrige la dinámica de las empresas, sino que es algo esencial a la misma empresa, si quiere realmente cumplir su papel al servicio de la sociedad, ¿no? Porque lo que nos enseña el magisterio social es precisamente que la persona es el fundamento, el sujeto y el fin de la vida social. ¿Cómo se construye una sociedad mejor? Hipotecando a las generaciones presentes, haciendo grandes sacrificios por un tiempo que no sabemos si vendrá y que desde luego nosotros no vamos a vivir. Pues no, es decir, a un mundo mejor se colabora y se construye solo haciendo el bien aquí, yo en primera persona, pero ya aquí, ¿no? Es decir, porque el fin de la sociedad es la persona, es decir, la sociedad está finalizada a las personas, por tanto no podemos invertir los términos y pensar vamos a construir un mundo mejor pero sin ser yo mejor persona y sin empeñarnos por el bien aquí y ahora, ¿no? Entonces a veces pues se dicen palabras muy bonitas, pero es decir, ¿se puede hacer una sociedad mejor sin hacer mejores personas? ¿Contribuyo yo a una sociedad mejor sin dominar mis propias, es decir, sin ser yo más virtuosa? Es decir, los valores reclaman virtudes y bueno, pues decíamos al inicio de nuestro programa dedicado hoy a reflexionar sobre la política, sin emplearnos a fondo en educar mejores personas, no construyes una sociedad mejor. Eso lo dice maravillosamente bien Benedicto XVI en Deus Caritas es decir, hay que ver la realidad tal y como es y ante la realidad tal y como es, que muchas veces nos la
enmascaran las ideologías, no cabe ni resignación ni la utopía de pensar que vamos a acabar con todos los problemas. Es decir, lo que hay que ver es en qué dirección hay que caminar y cómo para hacer una sociedad más humana tenemos que empeñarnos todos por ser mejores personas. Entonces, nosotros vivimos, lo veníamos comentando al venir hacia aquí, pues en unas coordenadas culturales que en gran parte pues, provienen todavía de lo que significó pues, el triunfo de la reforma protestante en el siglo XVI, que reduce la fe al ámbito de la vida privada y la familia, y el ámbito de la vida pública se rige por la razón de Estado, por la soberanía y, en definitiva, por acuerdos mínimos y por criterios de eficiencia, ¿no? Pues con esa escisión, con dos lógicas distintas en la vida privada y en la vida pública, pues al final comprendemos que muchas veces parece que los cristianos no tenemos respuesta para los desafíos que están planteados, pero es que a lo mejor estamos partiendo de una visión que históricamente se entiende, pero que no puede responder a los desafíos actuales. Es decir, los desafíos sociales, culturales y políticos que tenemos planteados actualmente reclaman, como ha sido realmente la bandera de todo el pontificado de Benedicto XVI, poner en el centro, el primer bien común es la fe. Si nosotros no nos atrevemos a decir eso y a vivirlo con toda su radicalidad, no tenemos respuestas a los problemas o si en nuestra participación pública los cristianos ponemos entre paréntesis nuestra identidad cristiana, ¿en qué se nota mi participación en un partido político o en una empresa si yo estoy poniendo entre paréntesis mi identidad? ¿No? Bueno, pues ahí se queda esa pregunta que luego vamos a intentar también responder aterrizando en la participación de los cristianos en la política. Hacemos una pausa, si os parece, y luego recuperamos el tema. Seguimos aquí de nuevo en el Arte de Educar, hoy para hablar con miembros del Grupo Polis que nos plantean el tema de la doctrina social de la Iglesia y la política. Siguen con nosotros Teresa Cid, Alfredo Ruiz y Julio Comendador. Bueno, y decíamos antes de irnos al descanso, ¿no? Estaba hablando Teresa y decíamos que íbamos a hablar del papel del cristiano en la política. Yo no sé, Teresa, si es nuestra asignatura pendiente, si podemos explicar por qué nos da tanto miedo comprometernos en política, y luego veremos algún caso concreto que en un momento determinado le perdió el miedo y se lanzó. Sin duda es nuestra asignatura pendiente, pero nos llamaría tal vez la atención el saber que a lo mejor en la política activa hay muchos más cristianos de los que aparentemente podíamos imaginar, ¿no? Política activa se refiere a la grupos... política real, es decir, sí, es decir, militando en un partido o con sí. cargos de responsabilidad política, es decir, hay muchos más cristianos de los que a lo mejor podríamos pensar que se dedican a la política. Lo que ocurre pues es que está relacionado con lo que decíamos antes de la pausa, es que no se nota muchas veces, no se nota porque el cristiano que se afilia a un partido político que quiere que le voten, pues muchas veces cuando se presenta en sus intervenciones trata por todos los medios de que no se le note que es cristiano, ¿eh? Y por otra parte, a veces pues algunos que sí lo manifiestan, que abiertamente son cristianos, pues luego le llueven críticas por todas partes, porque siendo cristiano, ¿cómo es que dice, cómo es que hace, ¿no? Entonces,
tiene que ver con lo que es el sentido de comprender realmente que el sistema democrático, lo valioso del sistema democrático es que facilita la participación de todos. Entonces, estamos empobreciendo esa participación si yo, cristiano, participo en política, pero cuando voy al Parlamento o cuando estoy tomando decisiones, me parece que tengo que ser neutral y que no se me tiene que notar absolutamente en nada el que soy cristiano. Es que entonces es como una contradicción, pero es una realidad que tiene que ver con no haber asimilado bien que el que yo manifieste mi identidad cristiana en el ámbito público no significa que sea un fundamentalista ni que le imponga a los demás mi fe ni mis convicciones, sino que simplemente significa que manifiesto lo que soy, y a mí en el ámbito público, como militante de un partido que se presenta a unas elecciones o que tengo unas responsabilidades determinadas, lo que se me pide es que defienda la verdad sobre el bien de la persona. Y eso en la sociedad de hoy es heroico. Alfredo. Claro, eso es heroico. Es heroico y es así, porque en el ámbito de lo que está vigente, de aquello con lo cual hay que contar en el ámbito de lo que se cree, de lo público, de las ideas que circulan por los medios de comunicación, sobre todo es así porque no quisiera decir que sean anticristianas, no es así, pero en muchos aspectos sí lo son, en muchos aspectos son contrarias, y eso hace que el político que está en esa primera línea, porque como bien dice Teresa, hay muchos cristianos en muchos niveles, a nivel local, a nivel regional, pero sobre todo para quien está, digamos, en lo que es la primera línea, el que se ve más enfrentado con esos medios de comunicación, entiendo y hay que entender que eso le suponga pánico, enfrentarse a algo que le supone ir contracorriente. Lo que yo no sé y está por demostrar, está por ver, es que coger determinadas banderas, que son estas que afirma Teresa, que son la defensa verdadera de la persona y que están seguramente afianzadas en lo que es el pueblo sano y público en general, como puede ser todo lo que tiene que ver con la defensa de la familia y de la persona en muchas de sus dimensiones, de las cuestiones sociales, de las cuestiones del trabajo, etcétera, que pueden ser tanto elementos de partidos más de izquierdas como más de derecha. Está por ver que todas esas banderas que tienen iluminación por parte de la doctrina social de la Iglesia no tuvieran a la vez respaldo electoral. Lo que quiero decir es que quizá ese cristiano en política no se da cuenta de que confrontándose con esas críticas que él presume que va a recibir con esa actuación heroica, a la vez posiblemente tuviera retribución electoral, pudiera conseguir éxito electoral. Y eso, sin embargo, no estoy seguro que lo terminemos de ver, ¿no? Que se vea, no se ve. Seguramente ser bueno, como ella decía también, o parecía, como decía Teresa, parecía en el ámbito empresarial, ser bueno es rentable, y creo que ser bueno en política es exitoso también, creo que puede ser exitoso. Y hay casos, hay casos. Lo que pasa es que quizá en España no estoy seguro. Bueno, en España tenemos casos de políticos cristianos que han mostrado su identidad y han tenido éxitos electorales indudables, como puede ser un político coherente del PSOE, como que el año pasado trajimos aquí a nuestra jornada, como Francisco Vázquez, ¿no? O Jaime Mayor Oreja, como también que le trajimos en el ámbito del Partido Popular, que nunca han ocultado su condición de cristianos y han sido políticos de primerísima línea y además con éxitos electorales. Por lo tanto, no sé, creo que el político debe darse cuenta, para empezar, que debe ser él, pero además que eso le va a retribuir, y si no, al menos ha sido él. Yo solamente me gustaría añadir que yo creo que a propósito de lo que está comentando Alfredo, creo que viene en nuestra ayuda el Papa Francisco, porque a mí me parece que
todos estamos de acuerdo en que has sabido llegar muy bien no solo a los cristianos, sino muchas veces a personas que, aún siendo cristianos o no cristianos, están como muy alejadas realmente de una experiencia pues de pertenencia a la Iglesia y de vivencia de la fe, ¿no? Y yo creo que el mensaje que nos ha lanzado él desde el primer día de su pontificado, de que no podemos construirnos una vida cómoda y segura y que hay que una iglesia en salida y que hay que arriesgarse y que ser creativos y llegar A las periferias y o sea, sobre todo pues ese pequeño tirón de orejas que nos ha dado de que no podemos vivir como unos burgueses acomodados y luego decir que el Evangelio es eso lo que nos enseña, ¿no? Entonces, con todo el cariño hacia la burguesía, como clase social con toda su validez, pero como cristianos estamos llamados a ir más allá, ¿no? Entonces, el vivir realmente la solidaridad, ¿no? Estaba recordando ahora mientras hablabas, dice un periodista analizándola, estamos 2017, estamos conmemorando el centenario de la Revolución Soviética, ¿no? Hay muchos centenarios en el 17, pero este es uno de ellos, ¿no? Y entonces se preguntaba este periodista, Chávez Nogales, ¿por qué se decantó al final la guerra a favor del Ejército Rojo más que del Ejército Blanco? Y decía él, porque en el fondo, ¿no? Analizando los testimonios de las personas que estaban allí y bueno, lo que pasó sobre el terreno, ¿no? Pues se produjo como una especie de mucha población civil que no formaba parte del Ejército Rojo, una especie de solidaridad unidos por el hambre. Es decir, los del Ejército Rojo pasaban mucha hambre, igual que la inmensa mayoría de la población, no así el Ejército Blanco, que bueno, pues defendían pues, la tradición, el poder legítimamente constituido, pero a la hora de la verdad, en la situación real de la terrible guerra civil que se produjo entre los dos bandos, sí que es verdad que se morían de hambre de una manera muy parecida, tanto los del Ejército Rojo como la sociedad civil, en el fondo, ¿no? Entonces, pues el tener el arrojo, ¿no? Como cristianos, de aquello que predico, vivirlo, y realmente acercarme a los más necesitados y vivir lo que digo, ¿no? Eso realmente es muy atractivo y a veces pues, nos da un poco miedo, pienso yo. Por eso hay muchísimos cristianos en la política, muchísimos. Lo que pasa es que no se nota. No se nota. Bueno, aquí hay mucho para hablar de este tema. Claro. Como testimonio, experiencia personal, Julio, nos gusta y por alusiones. Nos gusta siempre centrarlo en la política, pero yo creo que por un tema casi cultural al español, que yo creo que es en el ámbito en el que estamos hablando, nos cuesta comprometernos en lo que es una asociación, un sindicato, etcétera. Hace poco leí algunos datos, el 90% de los daneses y el 60% de los alemanes están o bien en un partido político, en un sindicato o en una asociación. Y españoles no llegaba al 30%, ¿no? Es decir, que bueno, es complejos, habría que irse a un tema cultural, lo que hemos vivido en primera persona en España, nos cuesta comprometernos. Centrándonos en el tema de los cristianos, que también habría que ver de qué tipo de cristianos estamos hablando. Claro, sociológicamente el CIS dice que el 70% de los españoles nos sentimos católicos. Entonces, pues, yo decir que hay veces que hablamos un poco por hablar, pero bueno, entendiendo como un cristiano comprometido, que vive su fe, que va los domingos a misa, entiende unos valores cristianos que es verdad que en la vida pública es difícil llevarlos a la práctica. Y lo que ha dicho Teresa, le tengo que coger el guante. Claro, yo he vivido en primera persona aquí en la delegación de Pastoral Juvenil, pues muchas peregrinaciones, muchos movimientos y la llegada, por ejemplo, del Papa Francisco con aquella frase mágica que dijo en la JMJ de Río de Janeiro de quiero lío, que lo dijo así a todos los jóvenes que están en Río de Janeiro, viene a ser un poco eso. Hay que salir de nuestra comodidad. Personalmente, pues da la casualidad de que yo he sido becario de becario, he trabajado gratis, subcontratado, y ahora que justo tengo una situación familiar y profesional cómoda, pues me he ido decidiendo a dar varios pasos. No sé si llamarlo vocación, no lo sé. Yo entiendo que estas cosas pues uno las lleva interiormente
y como cristiano comprometido pues también tengo una ventaja. ¿En qué sentido? En que la política es muy dura. Lo vemos en las series americanas muchas veces y hay a veces que la realidad supera la ficción y es así. Y yo ahí tengo mucho donde agarrarme, claro. El tener una vida de fe en esos momentos de soledad donde uno dice qué hace un chico como yo en un sitio como este de la política, pues lejos de entrar en contradicciones, que por supuesto que las hay, me ayuda a seguir adelante. Y por cerrar con algún detalle de lo que has dicho, yo creo que tenemos ejemplos, como ha dicho Alfredo, incluso históricos. El más conocido, el de Kennedy, ¿no? Cuando un presidente católico en los Estados Unidos, ese semblante de persona con valores, que a la gente le llamaba la atención y le hacía adentrarse un poco en que, oye, esta persona tiene algo distinto. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo de moda. En Europa se está viendo, los sociólogos también lo están viendo, está el caso de Francia, como políticos con valores que creen en la educación, en la defensa de una familia unida, ¿no? que muchas veces esta sociedad de ahora parece que crece en ese individualismo. Transmitir esos valores a la sociedad desde un puesto de representación política yo creo que se puede poner de moda, ¿no? Y es en el camino también en el que uno pues va andando. Teresa. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Julio, y mientras le estaba escuchando estaba pensando que a lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es absolutamente necesario añadir, porque yo he querido centrarme en lo específico del cristiano, pero para participar hoy en política, ¿no? Con ser importante, si eres cristiano y estás participando en la política, saber cuál es la verdad sobre el bien de la persona y tenerlo un poquito claro, y en fin, pero no es suficiente, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, si queremos hoy participar en política, es absolutamente necesario pues, tener una idea clara de qué es España, amar España, y, es decir, el país para el que estás sirviendo como político, ¿no? Y tener realmente en tu programa pues una visión del pasado, del presente y del futuro que aglutine pues, y que ilusione a los demás, primero porque te reconoces en la propia historia que se está contando, y seguro porque se te propone algo en lo que puedes pues, ver un horizonte, un futuro. Es decir, hoy en día, y en concreto en España, todos los ciudadanos, me parece a mí, que estamos pues, esperando que nuestros políticos pues, en sus intervenciones, en sus decisiones, muestren realmente pues, una gratitud por ser españoles y por buscar lo mejor para nuestro país, como lo hacen los franceses, los italianos, los alemanes y todo el mundo. Quiero decir, es que es lo normal, ¿no? Porque yo creo que a veces los ciudadanos nos desentendemos un poco de la política porque estamos también como muy cansados de escuchar pues, qué malos somos los españoles, qué malos son los políticos, y parece que hay como dos monotemas que aglutinan pues, a los medios de comunicación sobre esos dos temas, ¿no? Entonces, pues el saber reconocer lo positivo y tener un proyecto que está arraigado en una realidad, o sea, que no es una quimera que se me ocurrió en fin, dibujando sobre un papel, pues eso yo creo que también como cristianos es absolutamente necesario, ¿no? Es decir, ¿qué es España para ti? ¿Y cuál es la solución en este momento, ¿no? Pues como cristianos a mí me parece, como políticos, y además eres cristiano, pues también tienes que responder a eso. Es decir, no es solo pues, qué es la familia, qué es la vida, qué los derechos fundamentales, sí, por supuesto, pero y además de eso, tú como español, ¿cómo te sitúas? O sea, no, es una cuestión de modo de entender también eso, el liderazgo, ¿no? De si el líder ha de ser alguien que se pone delante de la aparente manifestación, de las corrientes que aparentemente existen y él simplemente trata de gestionarlas, o es alguien que teniendo ese proyecto ilusionante, como plantea Teresa, lo presenta, trata de defenderlo y trata de seducir
la mejor retórica, algo que no existe, se habla de comunicación, pero con la mejor retórica, es decir, la palabra apoyada en la verdad, que seduzca, y con esa retórica poder captar a gente para ese proyecto, y si no, pues si no eres capaz de hacerlo, pues te retiras, ¿no? No tienes por qué, pero no simplemente secundar las corrientes de lo que hay, ¿no? Eres tú quien tienes que presentar ese proyecto. Entiendo, sin ir tampoco a la contra de cuestiones buenas que existan, ¿no? Que la gente de proyectos o estimaciones o pretensiones colectivas que estén en el pueblo. Pero es verdad que hay esa carencia de liderazgo por lo que es un aparente cortoplacismo y gestión muy mediocre de lo que tenemos nada más que ante las anteojeras, y encima, como también plantea Teresa, de cuestiones siempre muy negativas, ¿no? Muy negativas, que nos hacen hasta deprimir el ánimo colectivo, ¿no? Estar siempre en lo mismo. Claro que hay corrupción, pero todo no es corrupción. Y claro que Cataluña se ha convertido, unos determinados líderes muy mediocres se han convertido en un problema para todos, pero eso no es no es toda España, ¿no? Como se ve a poco que nos movemos por ella. Bueno, hay dos cuestiones que no nos va a dar tiempo a tocar porque ya vamos fatal, pero que me parecen muy interesantes. Yo no sé si pedirle a Teresa el milagro de la síntesis y rápidamente acabar con estas dos ideas. Por un lado está el tema de los medios de comunicación. Yo antes escuchaba a Teresa decir que parece que los políticos de hoy día deben ser ante todo comunicadores, aunque realmente no tengan un proyecto o unas verdades o una verdad a la que agarrarse, ¿no? Y me parece una idea muy interesante. Y por otro lado está el tema del voto de los cristianos. O sea, con esto no queremos animar a todos todos los cristianos a que se comprometan en distintos proyectos políticos, porque todos no hemos nacido con esa vocación, ya te lo digo yo, Julio, pero sí que nuestra manera de participar en la política es con nuestro voto. Rápido. Bueno, te agradezco mucho el que centres ahora, en estos minutos que nos quedan, la comunicación. Estamos en un medio de comunicación. La comunicación es muy importante y yo creo que ahí, bueno, pues los cristianos tenemos que estar pues muy contentos en este momento, porque ciertamente el Papa Francisco es un gran comunicador que ha logrado pues acercarse a personas que estaban muy alejadas, ¿no? Ahora bien, para comunicar hay que tener un mensaje y la comunicación es solo un medio, ¿no? Es solo un medio. Entonces, tampoco podemos absolutizar la comunicación, porque yo veo que ahora en muchos partidos políticos pues están como muy centrados en tenemos que formar comunicadores y hay que saber comunicar. Y bueno, esto ya lo hacían muy bien los sofistas en la antigua Grecia. Es decir, yo puedo ser una magnífica comunicadora y una pésima profesora si busco el aplauso de mis alumnos en lugar de formarlos, ¿no? Entonces, el político tiene que lograr entusiasmar a las personas en acciones comunes que generen pues, un desarrollo para toda la sociedad. Y eso va más allá de la comunicación. Entonces, la comunicación es importante y hay que saber comunicar, y es verdad que bueno, pues, muchas veces no sabemos hacerlo, hay que reconocerlo, pero tampoco está ahí la clave del éxito. Es decir, porque de hecho, pues a veces, lamentablemente, vemos en el candelero a personas que son auténticos sofistas. Comunican muy bien, pero te están llevando, no sabes muy bien, pues eso, a una deriva, ¿no? Entonces, hay que aprender a comunicar, pero sabiendo que es una herramienta, que es un medio, pero que no es el fin, ¿no? El fin es, pues, que es para mí España y yo como, en el caso de los cristianos, yo que soy cristiana y que tengo que votar, ¿no? Primero, no puede haber democracia si yo no participo en ella, ¿no? Entonces, es una responsabilidad el que yo pues, me comprometa, pues, o bien presentándome para ser elegida, o bien opinando sobre los que van a ser elegidos. Y no solo opinando sobre los que van a ser elegidos, sino después controlando, ¿no? Y pidiendo explicaciones y no desinteresándome
de la política, que al fin y al cabo pues es como es porque yo me implico o no me implico, ¿no? Es decir, lo de echar las culpas a los demás y que malos son los políticos, y, pues es una cosa un poco infantil, ¿no? Ahora, ¿qué voto? Pues eso cada uno tiene que ver, ¿no? Claro, pues ahí tenemos las indicaciones que están en el catecismo, tenemos a veces los obispos, unas veces y otras no, pues sacan notas a propósito cuando se acercan unas elecciones, ¿no? Pero cada uno sabe, ¿no? Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Yo creo que ha salido ahora otro gran debate. Julio, Alfredo, Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Conchi. Gracias. Y a ustedes gracias por su compañía y volvemos la semana que viene. Adiós.